Ya pueden ver mi diapositiva. Ay, voy tan rápido. Sí, doctor. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a la parte de esterilización y control de infecciones. Entonces, es obvio para nosotros que tenemos que tener mucho cuidado con los microorganismos para no estar haciendo contaminación cruzada. Entonces, esto que vamos a ver, ya lo han visto y lo han visto muy bien con el doctor Ramos. Ya esto solamente es un repaso. Entonces, no creo que vayan a tener muchas dudas. Entonces, vamos a la parte de asepsia y antisepsia. Entonces, tenemos que nosotros reconocer muy bien cuáles son los conceptos de estas palabras, porque este tipo de conceptos son muy importantes porque nosotros siempre que hacemos las notas, pues siempre ponemos asepsia y antisepsia. Entonces, es un documento que debe de ser legal en nuestros expedientes, estas palabras, porque con esto queda asentado que nosotros nos encargamos de remover todos los microorganismos lo mayor posible antes de que nuestros instrumentos entren a la boca de nuestros pacientes. Entonces, por favor, anoten esta diapositiva. Les dejo un minuto. Entonces, asepsia. Asepsia es el procedimiento utilizado para evitar la infección o contaminación microbiana. Y la antisepsia es la destrucción o eliminación de microorganismos sobre tejido vivo. Y el antiséptico más utilizado en la piel es el Isodine, con el que nosotros limpiamos en toda la piel perioral. Entonces, ¿asepsia qué es? En esta imagen que ustedes ven, la asepsia habla de, por ejemplo, todas las barreras de protección, los campos estériles, los plásticos que se ponen para cubrir los cables del electrobisturí o el cable que conecta al micromotor para solamente dejar expuesto instrumental estéril. Entonces, obviamente que estos cables pues, no están estériles y no los podemos meter a esterilizar en el autoclave. Por eso tenemos que ponerle estas barreras de protección. Entonces, a todos los campos estériles y a todas estas barreras de protección, nosotros lo conocemos como asepsia. Y la antisepsia es la destrucción ya mecánica y química de los microorganismos directamente sobre la piel. Y nosotros utilizamos el Isodine. Entonces, cuando, por ejemplo, si nosotros vamos a entrar a quirófano, entonces primero tenemos que lavar, primero hacemos toda la antisepsia, tenemos que lavar muy bien toda la piel perioral con el Isodine para que por arrastre y por actividad química se destruyan las bacterias que se encuentran sobre la piel.
Y ya después de la antisepsia, ahora nosotros colocamos nuestras batas estériles, nuestros campos estériles y bueno, todos estos plásticos que envuelven a todos estos cables. Entonces, primero es la antisepsia y después es la asepsia. ¿Sí quedó claro? Sí, Doc. Okay. Sí, doctor. Otro minuto, por favor. Doctor. Sí. Antes de que nos diera las definiciones, ¿por qué dijo que era importante poner asepsia y antisepsia en los documentos? Sí, porque bueno, es lo que nosotros demostramos, que si por ejemplo el paciente se infecta después de una cirugía y entonces se tiene que internar y se complica la situación, entonces el paciente puede decir que nosotros no le hicimos la asepsia y la antisepsia, o sea que nosotros no le hicimos una limpieza perioral antes de hacer el procedimiento. Entonces por eso nosotros tenemos que poner en nuestros expedientes que dentro de nuestro documento la nota clínica es que se hace asepsia y antisepsia. O sea, en la nota se dice previa, antisepsia y sepsia. Asepsia, se realiza colocación de campos quirúrgicos, se realiza colocación de anestésico local y ya después explican todo el procedimiento que se hizo dependiendo de cada procedimiento. Pero ustedes siempre que hagan una cirugía tienen que poner en un documento que se hizo la antisepsia y que se hizo la asepsia. Gracias, doctor. De nada. Entonces ustedes ya saben muy bien qué es la esterilización. La esterilización es la destrucción de toda forma microbiana. Nosotros la esterilización solamente la podemos lograr por medio de un autoclave que actúa bajo calor, presión y tiempo para destruir a los microorganismos. Entonces, un instrumento que haya sido esterilizado en un autoclave, podemos decir que está destruida toda forma de vida microbiana, ya sean hongos, bacterias y virus. Están todos destruidos y podemos decir que el instrumental está estéril. Después, la desinfección. Y la desinfección no es tan efectiva como la esterilización. Entonces solamente destruye algunos microorganismos patógenos en objetos inanimados. Por ejemplo, la unidad dental, pues es obvio que no la podemos meter a un autoclave para esterilizarla. Entonces lo más que podemos hacer con la unidad dental es desinfectarla y podemos utilizar el Lysol o podemos utilizar otro tipo de químicos que ayuden a disminuir esta cantidad de bacterias y de microorganismos que existen en la superficie de las unidades, pero está solamente desinfectada. Y la sanidad es la reducción de población microbiana a niveles de seguridad. ¿Qué significa? Por ejemplo, que ustedes tengan su consultorio bien limpio, que trapeen, que no dejen que se acumule polvo en las superficies de la unidad, de los muebles que están en su consultorio, en las paredes. Entonces, esta situación es muy importante porque muchas veces nos toca ir a consultorios en donde tienen el piso muy sucio, donde tienen mucho polvo, en donde, por ejemplo, hay restos de sangre en el techo, está todo manchado. Entonces, por eso es muy importante que esté todo muy limpio para disminuir esta cantidad de microorganismos en un consultorio odontológico y haya menos riesgo de infecciones. Entonces, para lograr la asepsia y la antisepsia, podemos tener dos tipos de recursos que son físicos y recursos que son químicos. Los que son físicos es por arrastre de los microorganismos y químicos es por la actividad de la sustancia sobre los microorganismos.
Vamos a ver cuáles son los tipos de recursos que podemos encontrar, los recursos físicos. Doctor, ¿me puede volver a decir qué eran lo que iba a hacer los físicos? Arrastrar las bacterias y los otros, ¿cuáles eran? Es la actividad del químico sobre la membrana de las bacterias. Gracias. De nada. Entonces, los recursos físicos que nosotros podemos tener a la mano para poder destruir estos microorganismos son esterilización por medio de calor húmedo, que ya sabemos que esta es la más actual y es la más efectiva. Esterilización por calor seco, incineración, filtración. Entonces, por ejemplo, la incineración, hablamos de que es por medio de la combustión. Entonces, hay algunos residuos que en lugares especiales los queman para poder disminuir la cantidad de microorganismos que puedan causar infecciones. La filtración, los rayos ultravioleta y la radiación ionizante, por ejemplo, en esta imagen en hospitales que son muy avanzados, obviamente que no en nuestros consultorios dentales, pero sí hay algunos instrumentos que no se pueden meter en autoclave, pero que necesitan estar estériles, entonces pueden llegar a utilizar este tipo de aparatos como el que están viendo en su imagen para poder esterilizar por medio de rayos ultravioleta o por medio de radiación ionizante. Otra forma, que era una forma muy antigua, pero que también era hasta cierto grado efectiva, era por medio de la ebullición, o sea, hervir el agua y ahí en el agua hirviendo meter el equipo que ustedes van a utilizar, el instrumento, para esterilizarlo lo más posible. El ultrasonido, también las ondas de microondas, también podemos nosotros utilizarlas para poder disminuir los microorganismos, pero solamente en hospitales y en cirugías muy especializadas. ¿Sí terminaron de anotar la imagen, la radiografía, la diapositiva? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna duda? No, no. Vamos a ver ahora las características del calor húmedo, que es el que todos debemos de tener en nuestro consultorio.
¿Ya terminaron de anotar? No. No, Doc. Ok. Ok, ustedes me dicen. Listo, doctor, gracias. Ok. Bueno, entonces características de el autoclave, que es de calor húmedo. Entonces, nosotros decimos que actúa por medio de la coagulación de proteínas microbianas y destruye toda forma de vida microbiana funcionando a 121 grados centígrados por 20 minutos y aumentando una presión atmosférica dentro del autoclave de hasta 15 libras. Entonces, bajo calor, presión y tiempo, se reduce o elimina por completo la vida microbiana sobre la superficie de nuestros instrumentos que metemos en nuestro autoclave. Puede llegar a causar oxidación de instrumentos y tiene la desventaja de que también tiene un costo elevado. Entonces, más o menos aquí en México, un autoclave, que más o menos le caben unos 12 litros de espacio dentro de la bóveda del autoclave, cuesta aproximadamente unos 15,000 pesos, a diferencia de un horno de calor seco que a lo mejor te lo puedes encontrar en 3,000 o en 2,500 pesos. Entonces, esas son las desventajas que tiene el autoclave, pero sin embargo, a pesar de estas desventajas, pues bueno, nosotros este es el aparato que debemos de tener en nuestros consultorios para esterilizar nuestros instrumentos. Y van pasando por diferentes etapas cuando está esterilizando. Pasa primero por una etapa en la que dura 20 minutos a 121 grados centígrados y a 15 libras, y después llega a otra temperatura mayor, pero menos tiempo, a 132 grados centígrados por 15 minutos, y al final, pues, la última etapa dura 132 grados centígrados por 3 minutos antes de que el autoclave se despresurice y nosotros lo podamos abrir para que inicie su fase de secado. Doctor, ¿me podría repetir en la segunda etapa a qué temperatura está, por favor? Así a 132 grados centígrados por 15 minutos, la segunda etapa. Ahora noten las características del horno de calor seco, por favor.
Entonces el calor seco produce la desnaturalización de las proteínas microbianas y produce oxidación en los microorganismos. Destruye casi toda forma de vida microbiana, pero llega solamente a una temperatura de 100 grados centígrados durante 60 minutos. Entonces tiene esa grandísima desventaja que no logra destruir a toda la vida microbiana y bueno, por esa desventaja principal, pues nosotros ya lo tenemos que dejar de utilizar. No afecta el filo de los instrumentos, no oxida los instrumentos y tiene un costo razonable. ¿Ya terminaron de anotar la diapositiva? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, hablábamos de la incineración. Entonces, hablamos de que nosotros en nuestros consultorios debemos de tener un contrato para que se lleven nuestra basura a lugares especiales. Entonces, porque nuestros desechos que producimos con nuestras agujas, pues son muy peligrosos, ya que pueden transportar enfermedades que ya sabemos muy bien, sobre todo la hepatitis C y el virus del VIH. Entonces, nosotros no podemos tirar nuestras agujas y todos los materiales que nosotros utilizamos en una simple bolsa negra para que se lo lleven los de la basura, porque es muy peligroso para las personas que lo recogen y además contamina mucho a los lugares en donde los van a tirar. Entonces se tienen que llevar a lugares especiales. Por eso nosotros los metemos en bolsas rojas y nosotros las separamos de la demás basura para que puedan llevarse a los lugares especiales. Todo eso nos lo pide Kiko Cofepris, que es la Secretaría Gubernamental que regula que nosotros obedezcamos todos estos reglamentos. Entonces, al momento de quemar nuestros residuos y llevarlos a lugares especiales, es así como se controlan nuestras probables infecciones. Y la filtración, entonces, bueno, esto es algo que nosotros utilizamos muy frecuentemente, que nosotros debemos utilizar nuestros cubrebocas, nuestros gorros, nuestras batas, para que funcionen como filtros y eviten la entrada de microorganismos a ciertas zonas de nuestro corporales y puedan quedarse ahí. Si nosotros no utilizamos un gorro y atendemos a un paciente que le estamos haciendo extracciones múltiples, que tiene la boca bien sucia porque no se ha atendido desde hace mucho tiempo, entonces todas las bacterias que están ahí en su boca, nosotros las estamos disparando con nuestras piezas de baja velocidad
hacia todo el espacio del consultorio. Entonces, todas esas gotitas de saliva contaminada con una muy alta densidad de bacterias se pueden quedar en nuestro cabello, se pueden quedar en nuestra superficie de la ropa, y entonces cuando nosotros terminamos de hacer la cirugía, pues hasta a lo mejor podemos ir y abrazar a alguien o tocar a alguien con esta ropa que está muy contaminada si no utilizamos este filtro, y entonces puede llevar una infección de un lugar hacia otro lugar. Entonces, por eso debemos utilizar este tipo de medidas. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos comentado? ¿No? Bueno, entonces los dejo que noten esta otra diapositiva. Doctor, yo tengo una duda. Sí. ¿Esterilizar con ozono es muy caro? Esterilizar con ozono. Con ozono, sí es caro, porque el equipo que se necesita es mucho más costoso que el de autoclave. Ah, ok, muchas gracias. ¿De nada? Doctor, Sí. me estaba comentando mis compañeras que no me escuché cuando pasó lista y yo pensé que se me había escuchado. Ah, ok. ¿Quién eres? Arena Sánchez. Ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Ya terminaron de anotar? Sí, doctor. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya mañana, el día siguiente semana se las explico. Entonces, que tengan bonito fin de semana. Ahí nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias. De nada, hasta luego. Try, please.